Evangelio de Juan, capítulo 8. Se lo voy a leer, hermano. Dice: pero Jesús fue al monte de los olivos, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él. Sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Decían esto probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar una piedra. E inclinándose de nuevo escribió en tierra. Pero al oír ellos esto, se fue retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco te condeno. Vete desde ahora y no peques más. Gloria a Dios. Vamos a orar, incline su rostro así como está. Señor, te damos gracias una vez más porque nos permites escuchar hoy tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, porque la palabra que habló en el Génesis y se creaban los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ella, es la misma que estará hoy hablando a nuestras vidas. Esa palabra que es tan poderosa, Señor, a ti te ha placido, Señor, hablarnos por medio de los profetas y ahora hablarnos por medio de tu Hijo, al que, Señor, constituiste heredero de todo. Gracias por hablarnos por medio ahora de tus hijos, Señor, de los apóstoles, de tu Hijo, Señor, y de los profetas, Señor. Gracias, Padre, porque tienes misericordia de nosotros. Señor, que esta palabra sea transformando nuestras vidas, Señor, que siga obrando, Señor, que parezcamos cada día más a ti, Señor, con esta palabra, que seamos hacedores de ella y no solamente oidores, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Obra hoy, Espíritu Santo, en cada corazón, en cada mente, en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vaya ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1, y vamos a ir predicando expositivamente, versículo por versículo. Vaya siguiéndome y no se pierda, hermano, la secuencia en la que vamos a ir predicando la santa palabra de Dios. Entonces, anteriormente a esto, recordemos que Jesús acababa, hermano, de predicar en el templo. Y bueno, ya era uno de los últimos días de la fiesta de los tabernáculos y él concluía, hermano, que él era la fuente de agua viva. Y en la fiesta comúnmente se ofrecía una agua al Señor para recordar de cómo el Señor los había provisto de agua. Y en ese momento Jesús se aplica a esa agua viva, la verdadera, la que verdaderamente da vida, la que te quita la sed verdaderamente y nunca más volverás a tener sed. Y es la agua que te da Jesús al momento de creer en Él, la vida eterna, hermano. Y en el versículo anterior que vimos en el capítulo 7, mirábamos un poco que estaba el pleito de dónde era Jesús, si era de Nazaret o si era de Belén. Y bueno, los fariseos decían a Nicodemo: investiga si algo bueno ha nacido de Nazaret o si un profeta ha salido de ahí. Y hablábamos un poco, hermano, que sí han salido profetas de Nazaret, de la Galilea. Jonás, hermano, Miqueas, y bueno, algunos profetas mencionábamos. Entonces dice que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Amén. Y bueno, entendemos un poco, hermano, que los judíos eran ricos, que ellos, cuando terminó todo ese pleito, esas palabras que estaban hablando, ellos iban a sus casas lujosas seguramente, hermanos, donde tenían un pan caliente, donde tenían una cama, una luz y bueno, un lugar donde podían descansar
muy a gusto, ¿no? Pero dice el versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos. Esto yo creo que Juan, hermano, lo relata para que entendamos que aquellos fariseos ricos que vivían en las riquezas, hermano. Y después dice, Jesús se fue al monte de los olivos. Entonces, recordemos que Jesús, hermano, Él era rico, Él era Dios, Él estaba en aquella gloria con el Padre. Hermano, Él se despojó de esa gloria para tomar una forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre todavía se humilló, hermano. ¿Nació en dónde, hermano? En un pesebre, a lo mejor con frío, a lo mejor rodeado de caballos, de vacas. Era un establo, hermano. Él se hizo pobre por nosotros. Él vivió en Nazaret, era de uno de los lugares pues que tenía menos, ¿verdad?, trabajo. De seguro en algunos momentos pues hubo escasez en la familia. Pero Él se hizo pobre, hermano, para que tú fueras rico, y no rico como dice la iglesia neopentecostal. Amén. Una riqueza de prosperidad económica, no, hermano. Una riqueza espiritual, que seas, hermano, bendecido porque tienes ahora la vida eterna. Esa es la mayor riqueza que puede tener el hombre, no un carro, no una casa, hermano. Eso se va a quedar aquí. Eso no vale nada con lo que es el incomparable valor de la vida eterna, de creer en Cristo. Amén. Dice la palabra que las zorras tienen guaridas y aún las aves un nido para ir a dormir, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. Jesús, hermano, no tenía un lugar, una casa. Él se hizo pobre para que fuéramos ricos, para darnos ejemplo, hermano, que lo importante no es lo económico, no es el trabajo, no es ganar el mundo y perder tu alma. Él nos dio un gran ejemplo, hermano, de humildad. Amén. Él hacía la voluntad del Padre. Entonces, Jesús se fue al monte de los olivos. Comúnmente ese lugar era donde Jesús pasaba tiempo a solas para estar con el Padre. Jesús enseña, como número 1 lo vimos, que Él se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuésemos ricos. Y como segundo enseñanza de este versículo, nos enseña que Él siempre pasaba tiempo a solas con el Padre. Hermano, debemos de tener en cuenta que es bueno orar en congregación. Los días martes oramos por cada petición. Hermanos, estamos orando por ustedes. Aun cuando usted no viene, créanme que oramos por usted. Esa siempre ha sido lo que hacemos los días martes. Es bueno orar en familia, que te sientes con tus hijos y tu esposa agarrados de la mano en la mesa para orar por la comida, para orar por darle gracias, hermano, por lo que ha hecho por su familia. Pero lo que Jesús nos enseña es que es bueno pasar tiempo a solas con el Señor, con el Padre. Recordemos que en Mateo nos habla, hermano, que cuando oremos, que entres a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. El Señor nos enseña en muchas ocasiones, con ejemplo y con ese mandato muy directo, que debemos de tomar ese tiempo para orar a solas. ¿Por qué, hermano? Porque créame, cuando usted ora en público no le va a decir, Señor, perdóname porque hoy pequé en mi mente algo que no debí de pensar, hoy dije una maldición, hoy se me salió enojarme, hoy se me salió gritarle a alguien en el trabajo. No lo vamos a decir, obviamente, pero cuando uno está a solas, ahí verdaderamente, hermano, somos quien somos. Ahí sale la mugre que hay debajo de nuestras uñas. Ahí, hermano, es cuando sale lo verdadero que hay en ti. Ahí es cuando la palabra de Dios hace efecto en tu vida. Porque cuando oramos, hermano, ahí lo que has escuchado durante el domingo, durante el martes, no sé, lo que hayas escuchado, ahí es cuando hace efecto. Cuando la palabra te dice, perdona. Porque si no, el Padre no te va a perdonar. Ahí es cuando la mugre empieza a salir, el pecado, lo que no le agrada a Dios. Y ahí verdaderamente eres quien eres. Ahí no hay apariencias.
delante del Señor cuando te sinceras, gloria a Dios. Ya está. Es importante pasar a tiempo a solas con Él. Y no nomás los 5 minutos, hermano, que comúnmente a veces uno hace. Señor, gracias por este nuevo día que me diste, gracias. Y vamos, nos salimos despavoridos al trabajo y ni siquiera ponemos a cuentas con el Señor. Y cuando vamos a dormir, ni siquiera ya, ni se hincan, hermano, ya nomás se acuestan y cierran los ojos. Señor, perdóname por todos los pecados que hice. Gracias, Señor, por este día, amén. Y ya, hasta el día siguiente ya no voy a hacer nada más de ti. Hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere que verdaderamente pases tiempo con Él, hermano. Porque ahí es cuando habrá frutos. Ahí es cuando la palabra de Dios tiene poder en tu vida. Entonces, hagamos eso. Hagamos eso. Entonces, versículo 2. Dice, y por la mañana volvió a ir al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿Amén? El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, digámoslo así, que el 75% estaba basado en enseñanzas, y el otro 25% eran milagros. No crea que nomás Jesús se la pasaba haciendo milagros sin enseñar nada. Oh, hermano, él anduvo enseñando el reino de Dios, cómo iba a ser comparado, con muchas parábolas. Él enseñaba de una manera tan majestuosa. Él enseñaba cómo iba a ser su venida, sacaba a flote los verdaderos creyentes y cuáles no eran. Entonces, un 75%, digámoslo así, era enseñanza. Y dice que cada día él iba al templo, hermano, y les enseñaba. Él enseñaba. Recordemos que acababa de pasar la fiesta y había enseñado que Él era el agua viva. Entonces, esto nos enseña la importancia de aprender más de Dios. Hay personas que no les gusta la enseñanza. Hay iglesias que es 1 hora de cantos, media hora de participaciones, de presentar niños, de hablar de política y de hacer anuncios, y 15 minutos de prédica, hermano. ¿Qué puedes llevarte? ¿Cómo te vas a alimentar? Vamos a suponer que en la semana nomás, comparándole con la comida que tú comes, es como si te comieras nomás un chicle, digámoslo así. Cuando nomás 15 minutos, hermano, yo me quedo con hambre. Yo quiero más, yo quiero saber más de Dios para aprender a no pecar contra Él. Pero hay iglesias que solamente quieren saltar, que solamente quieren cantar, danzarle, y palabra cuando llega, ya llega al momento de bosteciar, llega el momento de dormirse, pero en el canto, ahí sí, hermano. Con esto, hermano, no me malentiendan. El culto a Dios no solamente es palabra, ni tampoco solo es canto. El culto a Dios, hermano, empieza cuando abrimos la palabra de Dios y leemos todos juntos un salmo, y después, hermano, damos agradecimientos a Dios, y después cantamos un canto bíblico que todavía nos enseñe más de Él, y después la palabra del Señor. O sea, un culto no solamente es canto, o no solamente es palabra, conlleva muchas cosas. Muchos dicen, no importa, voy a llevar nomás a la palabra. Acabo, ¿qué es lo importante? ¿Quién dijo que nomás la palabra es lo importante? Es cantarle, adorarle, agradecer al Señor, pasar tiempo con tus hermanos. Todo eso conlleva un culto, hermano, a Dios. No nomás una cosa. Entonces, la iglesia actual está más concentrada y se está adaptando a que el pastor haga entradas en motos, como por ahí andan unos que hacen en motos y haciendo payasadas, y se visten de payasos y se visten de superhéroes, haciendo shows, dramas, para que la gente, hermano, no se les aburra, y hablan de puras experiencias y de puros sueños y de puras, hermano, cosas que el Señor les muestra que ni siquiera están en la palabra, y eso no es palabra del Señor. Eso es pérdida de tiempo, hermano, la verdad. Entonces, créame que siento una gran responsabilidad como pastor, porque yo digo, todos tomamos nuestro sacrificio, ¿no? De venir el martes a la casa del Señor, y como para hablarles de mi vida, pues qué aburrido, ¿no? Yo
siento esa carga de presentar algo que sea palabra de Dios. Y esto debe ser también en nuestras vidas. Entonces ya la iglesia se ha moldado a hacer arte para Dios, ¿no? En vez de la prédica, haciendo dramas, arte, bailes, y todos felices y nadie se duerme. Pero la palabra, que Jesús todos los días iba al templo y enseñaba, nos da ejemplo a nosotros que la importancia. Vamos a terminar el martes, hermano, cuando terminemos la serie de Santiago. Vamos a empezar a dar los atributos de Dios, porque he visto que no lo conocemos verdaderamente. Después vamos a estar entablando las doctrinas. Y hermano, el Señor quiere esto, que cada día aprendamos más, que vayamos a la escuela dominical, que vayamos a las enseñanzas de cómo entender la palabra del Señor. Dios quiere eso, hermano. Todos los días Él iba y enseñaba al templo. Y lo vemos también en la palabra en Mateo 26:55. Gloria a Dios. Mateo 26:55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Entonces vemos que seguido Jesús les enseñaba en el templo. Y vemos la importancia. Estaba viendo, hermano, los predicadores como Calvino, como Spurgeon, la iglesia puritana. Ellos, hermano, todos los días de la semana predicaban la palabra del Señor. Todos los días, hermano, abrían la palabra y cada día, donde se terminaba el versículo, al día siguiente ahí lo volvían a empezar en esas predicaciones expositivas. Y no se cansaban. No se cansaban de escuchar palabra de Dios. Miraba también algunos unos videos y leía también un libro que se llama Radical, unos coreanos, donde no se podía predicar la palabra del Señor. Tenían como invitado a un predicador estadounidense, y el estadounidense predicaba 1 hora, pues lo normal que predica uno, y aquellas personas se quedaban: que ya acabaste, ¿a poco nomás 1 hora? Nosotros tenemos hambre, predícanos más, queremos saber todo lo que nos tengas que dar. Y pues el hermano sacó todo su arsenal, todo, y todo el día les enseñaba y se quedaban de alguna manera ya satisfechos, pero 1 hora para ellos no era nada. Entonces, yo no entiendo, ¿verdad? Hay algunos que solamente, hermano, predican un día a la semana y 30 minutos, porque como dicen por ahí, ya cuando predicas más de 40 minutos ya pierdes el enfoque. Pero Jesús predicaba de tal modo que, hermano, en aquel sermón donde los alimentó, fue un sermón tan largo que si aquellas personas no habían comido, que si regresaban a sus casas sin comer se iban a desmayar, porque estuvieron mucho tiempo escuchando a Jesús. Tenemos el ejemplo también de Pablo cuando enseñaba en aquella casa, y bueno, estaba un joven escuchando la palabra del Señor, y de tanto que se alargó la enseñanza hasta la medianoche, el joven se durmió, y como estaba en la ventana cayó, y pues, hermano, se murió aquel joven. Pero bueno, Pablo oró por aquel joven y el Señor hizo la obra. Pero vemos que las enseñanzas comúnmente duraban tiempo, y es una gran importancia que le debemos de dar a la enseñanza del Señor. Entonces, esto lo vemos en este versículo, amén. Vamos al versículo 3. El tema de la mujer adúltera perdonada. Amén. Comúnmente, hermano, tenemos la mala, ¿cómo se le puede decir? Costumbre de cuando alguien viene al Señor, pero tiene un pasado, normalmente siempre le dicen por su pasado. Comúnmente a esta mujer le conocemos como la mujer adúltera, pero ya no es la mujer adúltera, hermano, ya es la mujer pues perdonada. Entonces, tenemos también el ejemplo de cuando nos referimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
ya Jacob, hermano, ya no es el ladrón que era antes. Ahora lo común, lo correcto sería decir el Dios de Abraham, Isaac y Israel. ¿Amén? Porque cuando decimos Jacob, le estamos de algún modo recordando el pasado que tenía Jacob, que era engañador. Que eso es lo que significa el nombre de Jacob, engañador. Pero lo correcto ahora es Israel, ya no llamarle por el nombre de Jacob. Pero bueno, ¿qué quiero llegar con esto, hermano? Que nosotros ya no somos ni las personas que éramos antes, como dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Ya no podemos dejar, hermano, que nos mencionen por nuestro pasado, porque éramos en Cristo, si creímos en Él, Él nos redime y nos hace nuevas criaturas. Y si Él ya no se acuerda de nuestros pecados, pues nosotros tampoco ya no somos, debemos dejarnos llamar por ese, ¿verdad?, pecado que antes nos identificaba como el borracho, como el pleitista, como el enojón, como el celoso, como la celosa, como la prostituta, como el infiel. No, ya no, hermano, ya no hay que permitirnos ni nosotros dejarnos, ¿verdad?, que nos llamen por ese tema, ¿no? Por ese, por ese título. Entonces, vamos a estar hablando de 3 personas: de los fariseos, de la mujer adúltera y de nuestro Señor Jesucristo. Esos van a ser nuestros pilares de nuestra enseñanza de hoy. Esto solamente pues era la introducción, ¿no? Vamos al versículo 3. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de la enseñanza de Jesús, la tiraron ahí en medio. Entonces, los escribas y los fariseos, hermano, estos hombres eran hombres legalistas, religiosos, blanqueados por fuera, pero por dentro llenos de avaricia, de muerte, de desenfreno, de adulterio. Estos hombres, hermano, buscan siempre desacreditar la enseñanza de Jesús, porque la enseñanza de Jesús a ellos los desacredita, porque los muestra tal cual son, y pierden poder con el pueblo, con Roma, y bueno, hasta con Herodes. Para ellos era un peligro Jesús, porque creían que Jesús quería derrocar a Roma o derrocarlos a ellos, y la misión de Jesús, hermano, era derrocar el pecado que hay en nuestros corazones. No era ni derrocar a Roma ni a César, rey de los judíos, un rey político, nada de eso. Era, hermano, el hacerse el rey de nuestros corazones, vivir en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, siempre buscaban tentarle y desacreditarlo. Comúnmente en las enseñanzas de Jesús buscaban estropearlas. Y como les digo, vuelvo a repetir, desacreditarlo. Entonces él estaba enseñando, vamos a pensar esto, vamos a imaginarnos, estaba muy bien con toda la gente ahí enfrente, y de repente, como ahorita, viene y avienta a la mujer a aquellos fariseos y le dice: ¿qué hacemos con esta mujer, Jesús? Pero era un plan siniestro, ¿no? Para interrumpir la enseñanza de Jesús, para tentarle. Y hay ejemplos, hermano. Comúnmente esto lo hicieron muy seguido. Por ejemplo, cuando Jesús enseñaba y ellos le empezaron a preguntar a Jesús: ¿es lícito darle tributo al César? Bueno, Jesús le dice: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Miren la cara de la moneda. Estaba pues la inscripción del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Buscaron desacreditarlo, pero Jesús siempre, hermano, como quien dice por ahí, coloquialmente, cuando ellos venían, pues ya Jesús ya había ido, ya sabía sus intenciones del corazón, ya sabía sus pensamientos. Entonces, en otras ocasiones, cuando Jesús enseñaba, le quisieron tentar preguntándole: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús, hermano, les contestó de una manera tan sabia: la ley de Moisés, de los profetas, se basa en estas dos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fue una contestación, hermano, que englobó los 10 mandamientos, que englobó todas las leyes y hasta la de los profetas. Si cumples estas dos, cumples todo. Entonces,
Jesús siempre sabía las intenciones. ¿Por qué, hermanos? Porque tenían a la sabiduría encarnada en persona. Recuerden que uno de los más sabios que hubo también aquí en la tierra fue Salomón. Y él resolvía enigmas. Enigmas son cosas que no se pueden resolver, pero Salomón las resolvía. Entonces, uno más grande que Salomón tenían enfrente. Y querían tentarle a él, pues era muy difícil, hermanos, porque él lo sabía todo. Él sabe todo. Amén. Entonces, querían tentarle, le pusieron a la mujer enfrente, hermano, para que él cayera. Y dice, versículo 3. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Amén? Tú pues, ¿qué dices? ¿Amén? La ley de Moisés mandó a apedrear a estas mujeres. Tú, maestro, ¿qué dices? Estos hombres les interesaba muy poco lo que esta mujer había hecho. Estos hombres miraron esta oportunidad, se alegraron tanto de matar a una mujer con tal, hermano, de tumbar a Jesús. Miren la maldad que hay en estos hombres. No les importa matar a una mujer y mostrar misericordia. A ellos les importa dejar mal a Jesús. Entonces, para ellos esta mujer es como un chivo expiatorio para sus obras malignas. Ellos no dijeron: pobrecita, vamos a llevarte a Jesús para que te perdone. Ellos la llevaron alegres para buscar tentar a Jesús y hacerlo quedar mal con el pueblo o con la ley de Roma. ¿Amén? Entonces, estas personas, hermano, cuando comúnmente se hace un juicio contra una persona, la ley de Moisés tiene sus reglas. Así como nosotros, cuando vamos a demandar a alguien, te piden 2 testigos. Te piden pruebas, hermano. Y hay un protocolo en el cual tú debes de guiarte y un tiempo específico, una investigación para poder encontrar culpable a una persona. No nomás porque a mí se me place, yo voy y digo, aquel hombre violó a tal persona, y no tan fácil, hermano. Sí, a lo mejor van y si lo llevan, pero para encarcelarlo hay un juicio, hay una investigación, un procedimiento. Entonces es algo similar. De hecho, las leyes terrenales que hoy conocemos, ¿de dónde cree que las sacaron, hermano? Es la misma palabra de Dios. Entonces, antes de hacer un decreto, hay que hacer una investigación. Y vamos a ver qué dice la ley de Moisés, hermano, con respecto a este caso de adulterio. Un caso donde había muchas irregularidades. Deuteronomio 22:22, vamos a buscar. Vamos ahora a ser detectives, hermano. Vamos a estudiar criminología. Deuteronomio 22:22. Hoy vamos a aprender de leyes. ¿Amén? Entonces vamos a ver las irregularidades que están aquí, en este caso de la mujer adúltera. Dice Deuteronomio 22:22: si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, y así quitarás el mal de Israel. Entonces, número 1, hermano, cuando se encontraba una mujer adúltera, por obvias razones, hermano, no es adúltera por sí sola. Tuvo que haber una segunda parte que hizo que esa mujer adulterara. Pero en este caso no vemos a los fariseos, a los escribas trayendo a la otra parte. Entonces esa es la primera irregularidad que podemos ver en este caso. ¿Dónde está el hombre que cometió el adulterio con esta mujer?
No sabemos por qué no lo trajeron. No sabemos, podemos especular que no, a lo mejor era uno, tal vez hasta un fariseo, un escriba. No les puedo asegurar, hermano, solamente es especulación. Pero, ¿por qué no lo trajeron al hombre? ¿Eh? Entonces, vamos a la siguiente irregularidad. Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Hermano, vemos aquí otra irregularidad. ¿Dónde están los testigos? Nomás vemos que le vienen y la avientan a la mujer como si fuera un trapo, pero no dicen, Jesús, tenemos 3 testigos oculares que la vieron en el acto mismo. No dijeron ni aseguraron de esos testigos. Esta es la segunda irregularidad. Amén. Cuando alguien sirve como testigo aquí en la tierra, tiene que jurar por el Señor, hermano. Tiene que poner la mano en la Biblia, en la palabra de Dios, que va a decir hasta la verdad. Entonces, es el protocolo que había. 2 o 3 testigos para declarar que algo es verdad. Ya lo habíamos visto anteriormente esto, hermano. Cuando hablábamos de Jesús, hay 2 que dan testigo de Él. Juan el Bautista, los apóstoles, hermano. Y bueno, tenemos un sinfín de testigos de Él, que Él volvió a aparecer, hermano, que resucitó. Y tenemos también el Padre que da testimonio de Él con las obras que hace. Ellas dan testimonio que viene del Padre. Entonces tenemos muchos testimonios de Jesús, hermano. Aún hasta fuera de la Biblia hay testimonios de que Jesús pues fue real. Entonces, vamos a otra cita a ver la tercera irregularidad. Deuteronomio 16, 18 al 20. Dice Deuteronomio 16, 18 al 20. Nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según las tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás excepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, vemos como tercera irregularidad, hermano, que no hay esos ancianos que deben de juzgar. No había como aquí un juez, ¿no? Pero lo que sí se hacía en cada ciudad para declarar cada cosa, era que hubiera jueces, hombres ancianos, justos, que no juzgaran por las apariencias ni por conveniencia. Estos los escogían en el pueblo porque, bueno, sabían su testimonio. Estos no se daban al soborno. Y bueno, ¿dónde estaban esos jueces? ¿Amén? ¿Dónde estaban esos ancianos en este juicio, hermano? No estaban. Entonces, no vemos a esos testigos, no vemos a esos ancianos, y tampoco vemos a la otra parte, al hombre que adulteró con aquella mujer. ¿Amén? Entonces hay muchas irregularidades, pero hermano, a estos hombres no les importa llevar la ley del Señor como debe de ser. A estos hombres no les importa eso, lo que les importa es hacer caer a Jesús, que lo maten los romanos o que sea desprestigiado por el pueblo judío. Entonces, esto es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿dónde se hizo el juicio? ¿Dónde están los ancianos? ¿Dónde están los hombres? Entonces, vayamos allá a Deuteronomio 19, 18 al 19. ¿Alguien me podrá traer agua, por favor?
hermana Fidela. Deuteronomio 19, 18. Dice: y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que intentaba hacer a su hermano, así quitaréis el mal de en medio de ti. Entonces, vemos otra irregularidad, hermano. ¿Dónde estaba la investigación minuciosamente que se debe de hacer? Como le comento, antes de hacer algo fuerte contra una persona, hay una investigación. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque si esa persona, ese testigo se encuentra falso, lo que él deseaba a aquella persona, como dicen por ahí también la palabra, diente por diente, ojo por ojo, si te encuentras falso, lo que tú deseaste, eso se te va a imponer a ti. Por eso yo creo, hermano, que como había muchas irregularidades, no les convenía que cayera más gente. Yo creo que esos hombres, por eso llevaron de esa manera a aquella mujer. Entonces, no habían hecho la manera a como dice la ley de Moisés. Entonces, ellos, hermano, desean ver supuestamente la ley cumplida con un corazón lleno de sangre, hipocresía y de religión. Estos ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Estos ponen, hermano, leyes de hombre que no vienen de parte de Dios y hacen las cosas a su modo. Entonces, buscan a las personas con piedras en la bolsa para matarlas, buscando celosamente que cumplan sus leyes de hombre y no las leyes de Dios. Hipócritas, hombres fariseos religiosos que hacen las cosas mal, no fundamentadas en la palabra del Señor. Entonces, quiero hablar un poco, hermano, a nuestros tiempos. Como hay personas, pastores, creyentes, que son similares a estos hombres que hacen, hermano, leyes de hombre. Y se preocupan más por esas leyes que por la ley del Señor. Amén. El problema del religioso, hermano, es que dice, es que tengo que hacer esto porque me lo dice la religión. Me lo dice el pastor. Muchos dicen, oye, ¿por qué no fumas? ¿O por qué no tomas? Es que la religión me lo prohíbe. Es que el pastor me lo prohíbe. Es que el pastor no me deja y si me ve me va a regañar. Hermano, yo no les ando diciendo a las personas, claro, si ya es alguien que hay una confianza y veo que anda haciendo algo mal, pero yo no ando atrás de las personas, hermano, ahí condenándolos, ni poniendo doctrina de hombre, ni mandamientos de hombre. Lo correcto, hermano, es que hagan las cosas por amor a Dios, porque han nacido de nuevo. Eso es lo correcto, pero el religioso, sus motivaciones siempre son las incorrectas. Para que no lo corran de la iglesia, para que no lo vean, para que su, ¿cómo se dice? Su apariencia no caiga de aquella que es supuestamente de santidad, para que no hablen mal de su familia. Estos se preocupan más por la apariencia, hermano. Estos ni siquiera no conocen a Dios. Entonces, siempre las motivaciones para los religiosos siempre son las incorrectas, como lo vemos con aquellos fariseos y escribas. Buscan matar. Y es lo mismo con estas personas. Buscan para que la iglesia, para que los líderes, para que los hermanos no le digan nada. Entonces, comúnmente en las iglesias que son religiosas, legalistas, hermano, te dicen, no te debes de poner esto, no puedes tocar el otro, no debes de comer el otro, no puedes usar pantalón, no puedes usar short, no debes de ver tele, no puedes usar un modelo de carro. Y bueno, es más, hasta no te puedes vestir de colores claros, debes de andar siempre de negro, colores oscuros. Y bueno,
leyes de hombre que siempre están fundamentados bajo leyes de ellos mismos, no están bajo la palabra de Dios, o muchas de las veces mal fundamentadas. ¿Amén? Entonces, hay personas, hermano, pastores, que vienen nuevas personas que vienen llegando a la iglesia y a veces no traen ropa decorosa, y está bien, hermano. Digamos que no se les puede exigir a alguien que viene llegando que no use pantalón o que ande indecorosamente, hermano, y se preocupan más por la apariencia que por predicarles el evangelio. Hermano, lo correcto sería primero predicarles a Cristo, porque ¿de qué vale, hermano, ahorita decirles, sabes qué, te tienes que vestir así, así, si por dentro, hermano, ni siquiera ha cambiado? Buscan a cambiarlo de afuera sin antes, hermano, esté Cristo en sus corazones, que es el que puede hacer que cambie desde adentro. Entonces, primero, hermano, lo correcto es predicarles el evangelio, preguntarle, oye, ¿qué te habló hoy la palabra? Hacer una amistad, orar por la persona, y hermano, con tu testimonio también. Y después, hermano, ya que hermano haya creído en Cristo, después de que hayas entablado una plática con ella o con él, créeme que hasta ella misma te va a preguntar, oye, ¿es correcto que vaya así? ¿Es correcto que use esta prenda? ¿O que vaya así muy apretado o apretada? Hasta ellos mismos, hermano, te lo van a decir. Hay personas, hombres religiosos, legalistas, hermano, que ponen doctrinas y enseñanzas de hombre, hermano, y se preocupan más por la apariencia que por la palabra de Dios, por predicar el evangelio. Entonces, vamos a ver que el religioso condena todo. Él te legaliza, hermano, llega al legalismo y te esclaviza. ¿Amén? ¿Y por qué, hermano? Porque Cristo aún no vive en ellos. El religioso legalista, hermano, lo más seguro es que Cristo no vive en ellos, no han nacido de nuevo. Porque ellos te dicen, no te juntes con aquellos, no puedes ir a una convivencia de familia porque te vamos a excomulgar, te vamos a reprender, y ya no vas a tener parte ni siquiera de pasar a dar un agradecimiento, ningún canto, nada. Vas a estar castigado por 3 meses si le hablas a la otra iglesia, si vas a otra iglesia donde prediquen la verdad, o si vas con tu familia o a jugar fútbol o un convivio de trabajo, no puedes. Sabes, hermano, yo creo que muchas de esas personas ni siquiera han nacido de nuevo, porque como tienen miedo de caer en la tentación, ellos ponen reglas sobre reglas para que no caigan. Amén. El que ha nacido de nuevo, hermano, de hecho Jesús lo dijo, que Él, mientras que estaba aquí en la tierra, Él era la luz del mundo, pero Él se iba, hermano, y ahora nos dice a nosotros que nosotros somos la luz del mundo, y no una lámpara, hermano, no se pone debajo de un almud para que esté escondida. Hermano, nosotros debemos estar, hermano, en tu trabajo debes de ser mundo, en tu trabajo tú debes de ser luz, en tu trabajo tú debes, hermano, en un convivio debes de ser luz. El verdadero creyente que ha nacido de nuevo, claro, hermano, el que ha nacido de nuevo no va a practicar las cosas que ellos hacen. Jesús estaba con recaudadores, pero no se hacía ladrón como ellos. Jesús estaba entre prostitutas, hermano, entre lo más vil y lo más pecador de Galilea, pero Él no practicaba sus pecados. Y estos, hermano, a veces te dicen, no, es que dice la palabra que no nos unamos a yugo desigual. Sí, hermano, entendemos que no debemos de unirnos cuando te casas con alguien, o hermano, o estar con aquellas personas, pero practicando las cosas que ellos hacen. No condena, hermano, que no nos podamos juntar. El creyente que ha nacido de nuevo irá, pero con un propósito, y no se dejará llevar por ellos. Así le inviten cerveza, le dirán, ¿no? Una Pepsi si quieren, o estén haciendo una plática que no deben, se apartará y después, hermano, volverá, pero no participará con ellos. Ojo, el que ha nacido de nuevo. Entonces, esto te dice, no tele, hermano, no juguetes, no convivas con esto, no deportes, no hagas el otro, no hagas aquello, hermano, porque de seguro ellos ni han nacido de nuevo.
y ellos si se sienten tentados, lo más seguro es que caigan, amén. No te vistas de esta manera, hermano. Como les digo, siempre se preocupan más por la apariencia. No uses pantalón, no uses ese tipo de playera, no uses aretes, hermano. Pero, ¿qué dice la palabra sobre la ropa? La palabra nos enseña y nos da 3 filtros, hermano, que es con decoro, pudor y modestia. Nosotros aquí, hermano, tenemos esta posición, esta creencia, hermano, que, bueno, nosotros no decimos, hermano, que usar pantalón está mal. Porque entendemos, hermano, que una persona cuando es sensual no lo es por la ropa, es porque es algo que ya tiene en su corazón. Se puede ser sensual, hermano, con ropas holgadas, negras, y ser sensual con la mirada. Ser sensual en la manera de hablar, en la manera de caminar, en la manera de tocar a las personas. Se puede ser de esa manera, pero no necesariamente necesitas un pantalón o una falda, porque se puede ser sensual hasta con una falda, hermano, muy untada. Pero, hermano, predicamos a Cristo, predicamos la palabra y creemos que la palabra, hermano, hará el efecto en las personas, tanto en los hombres como en las mujeres. No condenamos un short, no condenamos el pantalón, hermano. Todo se debe hacer con decoro, algo bonito, hermano, decencia, amén, no mostrando más de lo que no debes, porque el cuerpo no es tuyo, sino es de tu esposo o de tu esposa, y es de Dios. Y algo, hermano, tiene que ser pudoroso, ¿no? Pudoroso y modesto. Que, hermano, no sean peinados ostentosos y con joyas, hermano, con esclavas exageradas, con cadenas que parezcamos como esas de los que traen los perritos, hermano, gruesas. Es, hermano, con modestia. Entonces, son esos 3 filtros, hermano. Cada que vengas a la iglesia, ponte en el espejo y pon ese versículo, hermano, en el espejo. ¿Amén? Y checa si lo estás llevando a cabo, hermano. Si no es así, hermano, que el Espíritu Santo te redarguya. Y bueno, hermano, claro, nosotros también con amor lo podemos hacer. Pero es algo que debe después, hermano. Deja que haya creído en Cristo, deja que el Señor obre, que haya nacido, hermano, pero apenas va entrando y ya la quieres que sea así, pues, hermano, a veces ni los de nuestra propia familia lo hace. Entonces, son religiosos, ¿no? El religioso hace las cosas, pero con un corazón mentiroso, hermano. No porque busque agradar a Dios, sino a los hombres. Esa es la diferencia del religioso y del cristiano. En el caso de los fariseos, ellos lo hacían no por defender la ley, ni porque amaran defender la ley de Moisés, sino porque buscan hacer caer a Jesús. Entonces, ¿qué es la religiosidad, hermano? Hermano, se puede ser religioso sin ser cristiano. Se puede ser religioso y no ser cristiano. Porque estos solo, hermanos, siguen sacramentos, mandamientos, hasta de hombres. Pueden participar de la cena del Señor, se pueden haber bautizado y pueden tal vez evangelizar y pueden hacer las cosas que se hacen en la iglesia, pero de alguna manera sin ser cristiano, hermano. Porque se puede ser religioso sin haber conocido a Cristo. Y ponen el lugar que debe llevar Cristo en sus vidas, ese lugar lo ponen como ellos mismos, como el juez. Amén. Ponen ese lugar que le corresponde a Cristo, las obras de ellos mismos que los van a justificar delante de Dios. O ponen también a un juez que es tal vez el líder. Entonces, el punto sobre los religiosos, ellos son sus propios jueces o alguien más. Y no son cristianos, hermano. No han creído en Cristo todavía. Amén. El ejemplo de un pastor religioso, hermano, es de que siempre pone reglas de hombres. Por ejemplo, hermano, comúnmente se ve esto más en el sur, hermano. En todas partes, pero un poquito más en el sur lo he escuchado. Que hermano, no te dejan usar un maquillaje, que no te dejan usar un arete, una vestimenta
y siempre son reglas de hombre mal fundamentadas con la palabra del Señor. Ponen reglas que ni ellos mismos pueden llegar a hacer ellos y que ni ellos mismos pueden hacer ni su familia, hermano. Comúnmente siempre vemos en esas personas que sus hijos están peor, que ellos viven una doble vida en adulterio, de robo, de desenfreno, que golpean a su esposa, y eso es lo común que vemos en los legalistas, hermano. Entonces, estos, hermanos, son religiosos y muchas veces no son cristianos. No han creído en Cristo, hermano. Buscan sus propias obras para poder ser justificados delante de Dios. Entonces, hemos escuchado, sí o no, que la religión no salva. Y eso es verdad, hermano. La religión no salva. Y es verdad. El ir a un lugar donde se predica la palabra, practicar el evangelismo, dar limosna, dar ofrenda, hermano, a practicar los sacramentos, eso no te hace salvo. La religión, practicar algo, no te hace salvo. Eso lo entendemos. Puedes ser religioso y no tener a Cristo en tu corazón, hermano. De una manera general, hermano, todos practicamos una religión, y es correcto, los musulmanes tienen una religión, nosotros los cristianos tenemos una religión, pero la religión te debe de llevar a Cristo, hermano. Pero estas personas, en vez de que los lleven a Cristo, los llevan a sus propias reglas. Entonces, un ejemplo claro del religioso es que su justicia descansa en sí mismos para salvarse. Si yo hago esto o dejo de hacer el otro, me hará justo delante del Señor. Entonces vamos a dar un ejemplo, hermano. El ejemplo del barco. Se compara con un barco de papel. Aunque tenga su fe muy grande, pero si su fe está puesta en el lugar equivocado, no sirve de nada, porque no te va a salvar si tu fe, aunque sea grande, y está puesta en el legalismo o en la religión, no te va a salvar. Es como si lo pusieras en un barco de papel que en un instante se va a hundir. Pero por otro lado, hermano, el que practica, hermano, el que tiene una fe y la pone en el Señor Jesucristo, se compara de algún modo con un barco, hermano, que no se hunde, un barco grande de hierro, bueno, que puede ir a cualquier país y no hundirse. Aunque la fe de esa persona sea pequeña, pero si está puesta en el lugar correcto, esa fe lo va a salvar. Amén. Pero aunque tengas una fe grande, hermano, y lo pongas solamente en la religión o en ti mismo, en tus propias obras, pues no te va a salvar. Amén. Entonces, el cristiano, hermano, vamos a poner otro ejemplo. El cristiano y el religioso. El religioso, cuando ponemos un ejemplo que asesinó a una persona, esta persona se presenta delante de un juez, y el religioso, para poder ser salvo y para poder, hermano, justificar la matanza que hizo y no ir a la cárcel, él le dice al juez: ¿sabes qué, juez? Yo voy a dar limosna, le voy a dar de comer a todos los que miren la calle y les voy a dar un dinero para que no me metas a la cárcel. Obviamente todavía hay un caso que no está por resolverse. El matar a una persona no se resuelve dando limosna ni haciendo el bien. Pero por otro lado, vemos a uno que ha creído en Cristo. Este se presenta delante del juez. Y este dice: ¿sabes qué, juez? Yo no tengo nada para ser salvo. Sé que he matado. Simplemente con que te enojes con tu hermano, que tengas un enojo contra él, ya asesinaste. ¿Sabes qué, juez? Yo no tengo con qué pagar mi falta. Ni mis obras, ni mis limonas son nada para ti. Entonces, pero dice: yo he creído en Cristo. Yo he creído en Cristo. Y hermano, esto es lo que puede salvar a aquella persona que ha matado o que ha pecado. El otro se es condenado por haber matado y sus obras no lo pueden hacer salvo. Y ese es el religioso. Pero el que pone la fe en Cristo, hermano, este será salvado no por obra de justicia que él hubiera hecho, sino por la obra que ya ha hecho nuestro Salvador. Entonces, las obras
obviamente van a venir después de aquella persona, por gratitud, por agradecimiento, porque cuando iba a ser condenado fue salvado. Y ahora, hermano, pues vienen por consecuencia las obras, pero no las obras salvan. Entonces, hermano, Jesús, el autor, cuando entra en la escena, todo cambia. Amén. El problema con la ley, hermano, es de estos hombres, es que buscan acusarlo. Amén. Aquí el problema en el que estaba queriendo ellos meter a Jesús es de que si Jesús decía que no mataran a la mujer, bueno, si él decía que no la mataran, pues pareciera que está contradiciendo la ley del Señor. Y su fama con las personas o su credibilidad caería muy fuerte. Pero si decía que la matasen, pues iba a tener problemas con Roma, porque alguien no podía matar a alguien nomás porque sí. Primero tenía que ser por la ley de Moisés, y como el pueblo judío estaba bajo la ley de Roma, estaban pues ahora sí que bajo el yugo de Roma, ellos tenían que consultar a Pilato, y después si él decía que sí, bueno, pues ya se podía matar a alguien. Pero no nomás era porque sí. Entonces era un problema supuestamente que ellos habían metido a Jesús, lo tenían contra la espada y la pared, pero no pudieron hacer nada. Dice el versículo 6: mas este decía tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El enigma que ¿qué escribió Jesús? ¿Qué escribió Jesús? Algunos, llevados por su arrogancia, dicen que Dios les mostró, hermano, que eran los 10 mandamientos, o eran los nombres de las personas que estaban pecando, y dicen que en un sueño Dios les mostró. Pero, hermano, si Dios no puso en este evangelio qué fue lo que escribió, es porque a lo mejor no era relevante, y era porque Él no quisiera que nosotros supiéramos. Amén. No podemos decir Dios me dijo o asegurar algo que no es. Posiblemente tal vez puede uno especular, pero siempre diciendo, hermano, no es así. Pero pues, pensamos, especulamos, aclarando siempre eso. Pero yo creo que tal vez especulación, hermano, estaba poniendo los pecados de las personas, de los falsos testigos. Pero no es algo que podamos asegurar. Un pastor decía que bueno, eran los nombres de los que con la mujer se había acostado, con los que había adulterado, pero pues no es nada seguro, ¿no? Entonces, pues, dejémoslo así, ¿no? No hay que asegurar nada. Lo único que podemos, pues, dar por hecho, hermano, es de que, pues, no estaba asfaltado el lugar, que era un lugar donde había tierra. Eso es lo único que podemos ver y asegurar, que no había concreto, ¿no? Entonces, dice que Jesús, hermano, tranquilamente seguía escribiendo en la tierra. Él no estaba asustado, no lo tenían preocupado. Él siguió tranquilamente escribiendo en la tierra. Y seguían insistiendo: Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿Tú qué dices, Jesús? ¿La matamos o no la matamos? ¿Tú qué dices? Y él tranquilo, hermano, escribiendo en tierra. Pero como insistían tanto, dice el 7, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Entonces, Jesús de algún modo lo que dijo: ok, ¿quieren que hagamos las cosas a la ley de Moisés? Pues hagámoslo como dice la ley de Moisés. Jesús sabía perfectamente la ley. Él era un maestro. Deuteronomio 17:7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué quiere decir? Que primero los que tenían que tirar la primera pedrada eran los testigos, hermano. Y estos testigos tenían que estar seguros de lo que habían visto, y estos testigos tenían que estar bien delante de Dios antes de tirar la primera piedra.
Entonces Jesús les dice, le contesta con Deuteronomio, de algún modo 17:7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matar a la persona. Y él está diciendo, ok, los testigos tienen que aventar la primera piedra. ¿Amén? Entonces, Jesús, hermano, está diciendo, de algún modo, el que es perfecto, tire la piedra. Él les está hablando a los testigos y les está diciendo, deben de estar libres de pecado. Y su propósito de nuestro Señor es hacerle ver que los testigos están descalificados para aventar la primera piedra. Ese es el propósito de nuestro Señor, hacer ver a los testigos que son descalificados. Como número 2, Jesús da una enseñanza sobre esto, hermano. Comúnmente vemos que, nos lo dice Mateo, hermano, capítulo 7, que no juzguéis para no ser juzgados. Hermano, porque con la medida que tú midas, tú serás medido. Dice Mateo 7:1 al 6, no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en tu ojo? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, aquí en esta enseñanza que está dando el Señor, el enfoque es, ok, vas a juzgar, fíjate que tú no estés igual o peor, porque si tú vas a juzgar a tu hermano que está cometiendo adulterio, pues cuidado, porque tú también eres una carta leída y todo se sabe, hermano, todo se sabe. Y con la misma medida que tú vas a medir, siendo legalista, yendo enojado, condenando, si tú haces lo mismo, de esa misma manera tú serás condenado. Jesús en esta enseñanza, hermano, sabemos que no condena, hermano, que no podamos juzgar, pero cuando se va a juzgar debe hacerse con justo juicio y considerándote a ti mismo, que no tengas una paja, una viga más grandota en tu ojo, hermano, porque tú vas a salir peor. Entonces Pablo también nos da una enseñanza sobre el juzgar a una persona, y eso lo vemos en Romanos capítulo 2. Vamos a darle lectura. Romanos capítulo 2. Cuando quieras juzgar a alguien, fíjate que no estás cometiendo el mismo pecado, hermano, que estés recto delante de Dios. Porque sabes, si tú estás practicando las mismas cosas o otras peores, créeme, la palabra nos enseña que será doble condenación. Estás acumulando para ti ira de parte de Dios. Romanos capítulo 2. ¿Alguien que me lea el versículo 1? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Amén. Entonces, nosotros nos estamos condenando y juzgando a nosotros mismos, porque tú lo estás practicando, y tú eres doblemente culpable porque sabes lo que estás haciendo. A la otra persona, claro, también será condenada y enjuiciada por el Señor si no se arrepiente, pero menos culpa tendrá porque él no sabía. Entonces, este tiene el conocimiento y lo sigue practicando. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es decir, porque tú andas aconsejando a las personas, ¿crees que esto será una palomita para ti? ¿Crees que te justificará delante de Dios si la sigues practicando? De ninguna manera, hermano. De ninguna manera. Dice el 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad
que te guía al arrepentimiento, pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno según sus obras. Cada quien va a pagar en el infierno, hermano, si no se arrepiente, si sigue una vida impía. Pero este es peor porque está menospreciando la paciencia, la longanimidad, la benignidad del Señor, que lo está guiando al arrepentimiento. Este lo está haciendo de lado. Y es doble ira en el día del juicio. ¿Amén? Entonces, cuando vayamos a juzgar, hermano, ten en cuenta que si tú practicas las mismas cosas o peores, pues puede que sea peor para ti en el día del juicio, si no te arrepientes. Porque sabes que Él te está llevando al arrepentimiento, sabes el Evangelio, sabes la palabra de Dios. Entonces Jesús dice, si vamos a juzgarla, vamos a hacerlo con la palabra de Dios, correctamente con la ley de Moisés. Amén. Jesús aquí no está quebrantando la ley de Moisés. Jesús, hermano, parece que en algunos pasajes pareciera que lo estuviera contradiciendo la ley de Moisés, pero no, Él la está haciendo cumplir. Con que Él diga que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, no está contradiciendo. Él está llevando a hacer correctamente. La palabra nos dice en Mateo 5:17, amén: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Primera de Juan nos dice, Primera de Juan 3:4, y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él vino a cumplirla perfectamente, y Él fue el único que no transgredió ni el más pequeño mandamiento, como lo dice aquí en Primera de Juan 3:4. Entonces, no hay pecado en Él. Él no fue en contra de la ley de Moisés, solamente dijo, vamos a cumplirla como debe de ser. Entonces, Él mientras que estaba aquí, hermano, Él no era un juez. Mientras que estuvo aquí en la tierra, no vino a juzgarla. La palabra nos dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único unigénito, hermano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo fuere salvo por Él. Él no vino a condenar, sino a salvar. Y en ese momento estaba salvando a la mujer, haciendo la palabra de Dios, llevándola correctamente. Entonces, la mujer fue perdonada, versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en él. Uno por uno, hermano, salía de ahí. Número uno, porque los testigos no se encontraron aptos para tirar la primera piedra, porque lo más seguro es que ellos también eran ladrones, eran asesinos, estaban llenos de desenfreno por dentro, a lo mejor hasta adulterado con ella, o no sé, podemos especular eso. Pero dice que el del más grande, uno por uno salía, les estaba remordiendo la conciencia, ¿no? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, que cuando entra a las personas empieza a redarguir, empieza a cambiar, y puede cambiar al asesino, a la prostituta, puede cambiar al violador, a quien sea, hermano, puede cambiar su palabra. No lo tengo nada de duda. Entonces, la conciencia, hermano, les estaba acusando al reconocer que no tienen un buen testimonio delante de Dios y que estaban haciendo ese juicio mal, no conforme a la palabra de Dios. Dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella respondió, ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo: ni yo tampoco te condeno, vete desde ahora y no peques más. Mire, la mujer reconoció, hermano, que la paga de lo que ella había hecho, el adulterio, ella reconoció que la paga del pecado, como dice Romanos 6:23, es la muerte. Ella sabía que su fin era eso y no había nada más que lo pudiera salvar a aquella mujer. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Él vino a ser nuestro abogado, nuestro sacerdote, hermano, aquí en la tierra. Entonces, esa mujer supo que Jesús la salvó de la muerte. ¿Y cuál es la respuesta de ella? Ella declara que Jesús es el Señor. La palabra nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. Y esta mujer estaba declarando con su boca: ninguno, Señor, me ha condenado. Ella usó esta expresión de decir, como la misma que usamos tú y yo al referirnos a Jesús como Señor, como Dios. Y eso, hermano, la hizo salva. Se pudo haber referido como maestro, se pudo haber referido como profeta, como el Elías, como el Juan el Bautista, pero la expresión que ella usó es Señor. Ninguno me condenó, Señor. Reconoce que Él la salvó, porque Él vino a salvar, hermano, lo que estaba perdido. Él vino no a condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces le hace la pregunta: ¿dónde están los que te condenan? Él sabe perfectamente cuál es la respuesta. Pero sabes, hermano, Él a veces hace preguntas para que meditemos de dónde nos ha sacado el Señor. Para que se le quede grabado en el corazón y no se le olvide jamás que era inmerecedora y era merecedora de la muerte, pero fue perdonada. Él hace comúnmente estas respuestas, hermano, para que entendamos nuestra condición. Cuando Caín mató a Abel, le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Pero le preguntó para que él mismo con sus palabras dijera: pues, no sé, Señor, yo no soy ni guarda de él, pero para que reconocieran lo que hicieron. Pasó en el Génesis también con Adán y Eva. Entonces, Él hace preguntas para que recordemos de dónde nos sacó el Señor. Entonces, el creyente en ocasiones deja la vida de oración, de búsqueda delante del Señor, porque se le olvida de dónde lo sacó el Señor. Es como, por ejemplo, hermano, cuando el hombre o la mujer le es infiel a la pareja, en el momento que quiere que le perdone, es un miel sobre hojuelas. Le sale lo romántico, le sale el más amoroso, se hace hasta poeta. Y hermano, si era codo, se le quita lo codo, con tal de que lo perdone la infidelidad. Pero hermano, la mujer lo perdona. ¿Y qué pasa? Un año después, ya que la mujer se relaja, ya que la mujer se le olvida, o al hombre, pues ya, se le olvidaron los cumplidos, se le olvidaron los regalos, se le olvidaron los tratos buenos. Pero ya después se empieza hasta a practicar cosas que ya no debe. Es lo mismo con el creyente. El Señor te saca del lodo cenagoso, te saca cuando, hermano, nadie daba nada por ti, cuando estabas en lo más vil y lo más menospreciado. Él te sacó de la prostitución, Él te sacó del orgullo, Él te sacó, hermano, de la prostitución, de lo más peor que puede haber, de ser un alcohólico, un drogadicto. Cuando a lo mejor ya tu familia estaba por destruirse, Él te sacó de ahí cuando ya no podías más, cuando estabas en la enfermedad. Pero el creyente, como pasa el tiempo, se le va olvidando. Y cuando era su primer amor, cuando todo era Dios, cuando estaba en todos los días en el culto, cuando llegaba temprano, cuando llegaba a los estudios, cuando llegaba, hermano, al evangelismo, a todas las enseñanzas o a todas las prácticas que se hacen en la iglesia, estaba en el primer amor y todo era fácil. No había calor, no había que tiempo extra, no había obstáculos. Pero después, con el tiempo, se le va olvidando.
padecen de esa enfermedad del Alzheimer, como dicen esa. Y empieza a ser un cristiano normal, un cristiano común, que solamente ya el domingo y ya no ora, y ya no lee la palabra, y ya nomás cuando el pastor lo dice que hagamos algo, ya se le apagó el fuego. Ya está al empujón nomás, y el pastor dice pues eso. Pero se nos olvida, hermano. Se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. Y esto es una enseñanza que hace que recordemos de dónde nos ha sacado. Cuando ya estás a punto de morir, cuando tu familia ya te iba a dejar, el Señor te rescató. Pero, ¿sabes? El Señor es tan bueno contigo y conmigo. Porque a veces Él sabe nuestra condición y obra de una manera en la cual nosotros recordemos de dónde nos sacó. Y a veces los creyentes pueden decir, pastor, pero ¿por qué tantas pruebas? ¿Por qué siempre nomás salgo de una y entro a otra? Hermano, es que sabes, Dios sabe que si no te tienen pruebas, no lo buscas. Porque a la primera que te empieza a ir bien, dejas al Señor, te olvidas de Él. Ya empiezas a tomar viejos hábitos que tenías, ya empiezas a trabajar más de lo que debes, ya no empiezas a venir los domingos, ya empiezas a ver como bendición, hermano, días que tienes reservado para Dios, ya los ves como bendición. Gloria a Dios, hermano, porque el Señor te mete en pruebas. Porque yo nomás, hermano, veo, y ya cuando veo que se empiezan a alejar, cuando ya se les empieza a olvidar lo que ha hecho Dios con ellos, yo digo, ok, Señor, solamente tú puedes obrar y al tiempo van a llegar. A lo mejor casi su familia destruida, a lo mejor con una enfermedad, a lo mejor con su negocio ya destruido, a lo mejor sin un miembro del cuerpo, a lo mejor tuertos, sin una mano. Pero Señor, yo sé que vas a obrar y gloria a Dios, hermano. Job tuvo muchas pruebas, 1000 pruebas tuvo, pero hasta la última prueba Job pudo declarar, Señor, de oídas te había oído nomás, te había conocido de oídas, pero ahora mis ojos te ven y te conocen, porque la prueba, hermano, lo hizo que reconociera que Él es el Señor. Y dale gracias a Dios, hermano, que no te deja. Y síguele dando gracias cuando el alfarero te quiebra, porque de otro modo no vas a estar aquí. Te hace mal, hermano, el que te vaya bien, pero pídele al Señor que te amolde a su voluntad, hermano, que si te hace mal la riqueza, Señor, no me des más de lo que puedo resistir, porque me puedo olvidar de ti, Señor. Pero las pruebas nos hacen conocerle verdaderamente, y a veces es lo que hace. Y esta mujer, hermano, está contestándole al Señor, está viendo, Señor, ninguno me ha condenado, está reflexionando de lo que me decía, pero ahora reconoce que Dios lo salvó. Lo que entristece, hermano, al pastor, a los líderes, es ver, hermano, que las personas se empiezan a olvidar de Dios. Le da más importancia al trabajo, hermano, que dejan de ir a la iglesia. Entonces, uno como pastor ya sabe lo que va a pasar, hermano, pero es triste que empiezan a decir, Señor, choca mucho, hermano, y duele el decir, pastor, ¿sabe qué? No pude ir a la iglesia porque mire cómo está el clima, hace tantito viento, y pues usted sabe, pastor, que pues los niños, ¿no? Y, hermano, uno nomás se queda patinando. ¿Qué? Que los niños, por el clima. Hermano, uno sabiendo lo que el Señor está obrando, de dónde ha sacado, y a la siguiente semana, pastor, es que hace mal tiempo y los niños no los puedo sacar. Hermano, yo quisiera saber que también no los llevan a la escuela. Yo quisiera saber que tampoco los llevan al tianguis o los llevan a con la abuela, hermano, o al parque. Pero, ¿por qué a la iglesia sí? Porque ahí sí, si ahí está la salvación, si ahí está lo que te hace bien, si ahí está la palabra de Dios, lo que va a salvar a tu hijo. ¿Por qué, hermano? A la primera nos olvidamos de Dios, y a veces, hermano, nosotros somos de la misma manera. Empieza, hermano, el Señor a obrar en nuestra vida, y llega un hermano, un familiar de otra parte.
pastor, ¿sabe qué? No pude ir. Y eso porque yo hablo, hermano. Pastor, no pude ir porque me llegó un familiar. Hermano, ¿a poco el familiar no puede esperar 3 horas? ¿A poco el familiar no puede quedarse en tu casa, hermano, y le puedes invitar una Pepsi, ya Coca ya no, hermano, una Pepsi, y lo dejas comiendo y cuando llegues lo puedes atender? Pero ¿por qué, hermano, decirle, sabes qué? Me voy a quedar contigo, tengo mucho tiempo que no te miraba, me voy a quedar. Hermano, no hace nada si se espera 3 horas más, y si la abuela, hermano, llega también de que tiene tiempo que no la vea, déjala, hermano, déjala que espere. O invítala, cualquiera de las dos maneras. Pero yo pienso, hermano, ¿cómo te vas a ganar al familiar? ¿Cómo te vas a ganar al amigo que el cual, hermano, mira que tú eres cristiano y tú profesas amar a Dios con todo tu corazón, que porque te salvó? Pero a la primera, nomás donde te hacen la primera propuesta, oye, cumplo años, y te vas con ellos. ¿Cómo van a decir, hermano? ¿Y cómo los vas a convencer si a la primera cambias a Dios por ellos? Hermano, yo te insto a que pongas en primer lugar a Dios. Porque si estamos haciendo eso, Dios no está en primer lugar en tu vida. Hermano, piense esto. ¿Prefieres amigos? ¿Prefieres trabajo? ¿Prefieres, hermano, cualquier otra cosa? No les puedes decir que no. Te estás soltando de la mano que te da el trabajo, que te da el sustento, que te da la salud, la familia, y lo estás dejando por irte por lo vago, hermano, por lo inestable, cualquier momento se van a ir. Es hasta por lógica, hermano, soltarte de que cuando se vaya la abuela, cuando se te despidan del trabajo, cuando se vaya el amigo y te traicione. Hermano, yo prefiero 1000 veces estar con Dios, porque cuando me despidan del trabajo, hermano, y yo estoy fiel a Dios, hermano, y es mi primer lugar en mi vida, yo sé que Dios me puede abrir 4 puertas más de trabajo. Yo sé si esa persona, si se va, el Señor puede obrar en mi corazón y puede restaurarlo. Yo sé que si estoy con el Señor, Él tiene mi familia en sus manos, y Él tiene la mano de la salud de mi familia. Hermano, somos como neblina, somos como nada. Este sábado que pasaba me enfermé, hermano, ya sentía la muerte con una gripe, ya nos andábamos muriendo. Estamos en nuestra vida es tan incierta, hermano, que si no estamos agarrados del Señor, hermano, cuidado, hermano, porque pensamos del pecado como si fuera cualquier cosa. Ya lo vemos como que, pequé, le pido perdón al Señor y ya me perdona. Mira el pecado, ódialo, hermano, porque es algo que odia a Dios. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Piensa en el rey más poderoso, hermano, y más malo que hubo en la tierra, Romanos, Nabucodonosor, que le metía 7 veces más, hermano, al horno. No es comparado nada, hermano, con la ira y el furor de Dios que nos puede tocar si no creemos en Él, si no nos arrepentimos, hermano. Si lo tenemos por el lugar 10º de nuestra vida, de nuestro corazón. Entonces, deja que las palabras de Dios obren en tu vida, hermano. Acuérdate de dónde el Señor te ha sacado y vuélvete a tu primer amor. Vuélvete a tu primer amor. Ahí un pastor nos decía, hermano, que si no estás sufriendo más que Job, son de esas exageraciones, no es motivo para dejar venir a la iglesia. Si no estás más grande que Matusalén, no es, hermano, para que dejes de ir a la iglesia. Si no está lloviendo más que en el diluvio, no es motivo para dejar de ir a la iglesia. Entonces, como no está pasando en ninguna de esas 3, hermano, aquí debemos de estar dándole gracias a Dios. Hermano, entiendo que tienes que trabajar, pero el domingo, hermano, que es el día del Señor, no se lo robes, hermano. Pasa tiempo con el Señor, pasa tiempo con la familia ese día del Señor. No llegues tarde a su casa. Entonces no se te olvide de dónde el Señor te ha sacado. Y cuando entiendas esto, hermano, sabrás que le debes tanto. Conclusión. Dice el 11, y ella respondió, ninguno, Señor, me ha condenado. Entonces Jesús le dijo, ni yo tampoco te condeno. Vete desde ahora y no peques más. Con todo lo que he dicho, hermano, no te estoy dando oportunidad al legalismo, al libertinaje, a que puedas pecar, a que te puedes hacer lo que tú quieras. No, hermano. El otro lado malo del legalismo es el libertinaje.
Entonces, el Señor le dice a esta mujer: vete y no peques más. El Señor te perdona de todos tus pecados. Pero claro, Él te dice: no los practiques más. Arrepiéntete de tus pecados. No los vuelvas a hacer. Odia con todo tu corazón fallarle al Señor. La palabra del Señor nos dice en primera de Juan 1:9, amén, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28 nos dice: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero hermano, el que lo sigue practicando será condenado. Entonces, si no te arrepientes de tus pecados, si sigues practicándolos, las piedras de esos fariseos que iban a aventarlas sobre esa mujer, hermano, esas piedras van a caer sobre ti. La condenación de los hombres, la condenación, hermano, por no haberte arrepentido, la justicia de Dios, la ira de Dios va a caer sobre ti. Las piedras caerán si sigues practicando el pecado. Si no crees en Jesús como Señor, Él se quitará de un lado, ¿no? Y serás enjuiciado por los hombres y por el Señor, claro. Entonces, ven al Señor, hermano. Confía en Él de todo tu corazón y arrepiéntete. Y no te olvides de Él. Ponte de pie. No tengamos religión, hermano. La religión no salva. Cristo es el que salva. Las obras no salvan. El seguir a un hombre, solamente tu fe en Cristo es la que te puede salvar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más porque nos has permitido estar aquí en tu casa para adorarte, para exaltarte, y Señor, obra en nuestras vidas. Señor, Espíritu Santo, toca nuestros corazones, toca nuestras vidas, Señor, y que redarguyan, Señor, que nos parezcamos cada día más a ti, Señor, que odiemos el pecado, Señor, que entendamos que nos has sacado del lodo cenagoso, Padre, y pusiste ahora, Señor, nuestros pies sobre la roca, y pusiste ahora cántico nuevo en nosotros, Señor, que nunca se nos olvide, Padre. Te lo pido en el nombre del Señor. Padre, y si crees, Señor, que me aparto de ti, háblanos. Obra en nuestras vidas. No nos dejes apartar. Obra, termina la obra que has empezado en nosotros. No nos dejes nunca, Señor. No nos dejes, Señor, porque somos débiles. Somos pobres en espíritu, Señor, y necesitamos de tu ayuda cada día, Señor. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque la condenación que venía sobre nosotros, las piedras que iban a caer sobre nuestras vidas, Señor, tú nos libraste de ellas. Gracias te doy por ser nuestro abogado, por aplacar la ira de Dios y tú, Señor, pagar mi pecado en aquella cruz. Gracias, Padre. Ayúdanos a corresponder verdaderamente, Señor, como debemos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano, por esta palabra. Bueno, vamos a dejar lugar a los niños y vamos a cantar, hermano, un himno antes de pasar. Ya los... Si tiene ahí su himno, vamos a ver. Vamos al número 4. ¿Lo tiene número 4? Vamos a cantarle Él me sostendrá. Gloria a Dios. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar
de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga. Vamos a dejar lugar a los pequeños. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Saludos.